muchísimas gracias a todos por esta invitación. Es muy simbólico, vuelvo a repetir, es muy simbólico estar acá y siempre me emociona. Es como cuando voy a votar después de haber vivido la dictadura, aún me emociona votar. Y bueno, me genera una cuestión de responsabilidad muy fuerte, es lo que me pasa en este sitio. Bien, en realidad a mí me gusta mucho hablar de las cosas que esta ley ha despertado, ¿no? Y cómo se empiezan a salir a flote una cantidad de pensamientos, acciones que dejan clara la sociedad en la que aún vivimos, ¿no? En primer lugar, yo siempre sostengo que la identidad trans es una identidad subversiva. Subvierte un orden establecido, desafía la bigeneridad, desafía lo esperado y por lo tanto estos desafíos y esta subversión pone en tensión cosas. Pone en tensión a la propia sociedad que empieza a visibilizar que aquello que históricamente quiso ocultar y que históricamente, en el caso de las mujeres trans, fue dejado en la periferia social, tanto en la periferia de las ciudades, como la periferia cultural, como la periferia de todos los ámbitos, hoy aparece. Y hoy aparece desde la posibilidad de un marco legal, lo que de alguna manera legitimaría algo que para muchos es ilegítimo. Y eso pone en tensión a toda una sociedad, porque en definitiva, en estas cuestiones hegemónicas de la heterosexualidad blanca, masculina, ciudadana, aparece algo que estaba ahí, que era objeto del deseo, pero que debía estar en La Noche y en Boulevard. Entonces, de alguna manera, esta legitimización visibiliza la posibilidad de que los hijos e hijas de esa cultura hegemónica y que se quiere seguir sosteniendo, capaz que vienen con el cuento de que son trans ahora, porque la ley así lo dice. Entonces, eso es muy difícil para la otredad. Pero en ese mismo sentido, y yo siempre también planteo, bueno, cuando hay tanta oposición a una ley, como toda la lucha que hubo por la interrupción voluntaria del embarazo y otras más, deberíamos empezar a pensarnos cuál es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y en esa cuestión de que el Uruguay en el concierto regional y mundial es como el paraíso, y en realidad no. En realidad debemos como repensarnos como sociedad y bueno, y desde las diferentes luchas culturales empezar a cambiar esa sociedad. Pero claro, esto también pone en tensión al sistema político. Todas estos debates
que han habido sobre la ley, y si reformamos, y si no reformamos, y si le hacemos caso a las 38.000 firmas, y si no le hacemos caso y damos marcha atrás. Y bueno, y ahí varias cosas que yo vengo planteando hace bastante tiempo. Primero, nuestros representantes legislativos deberían saber que nos representan, no que se representan a sí mismos. Por lo tanto, deberían tener esa conciencia. Por lo tanto, no deberían votar de acuerdo a su ideología filosófica, religiosa, etcétera, etcétera, sino que en realidad deberían votar porque una ley como esta está conteniendo a toda una comunidad que sigue siendo desfavorecida. Entonces, si nuestros representantes, a quienes respeto obviamente, pero obviamente cuestiono si tengo que cuestionar, si nuestros representantes no votan la ley o tienen miedo porque hay movimientos en contra de la ley, entonces no me estás representando a mí y no estás representando a toda una sociedad organizada que está moviéndose para que esta ley salga, ¿verdad? Pero también pone en tensión al capitalismo, y esto a mí me encanta decirlo. También pone en tensión al capitalismo, porque el capitalismo tiene una hegemonía sobre el cuerpo transcomercializado. Y esta ley, al plantear que el sistema integrado de salud se ocupe de los cuerpos trans, y le estamos sacando el negocio. Entonces, esa comercialización con el cuerpo trans, en base a los deseos de las diferentes identidades trans, que hay más de 240 identidades trans, no sé si saben, yo me vuelvo medio loca, pero bueno, esa comercialización con el cuerpo de las identidades trans para lograr el deseo de esa identidad y de cómo se quiere construir, y bueno, de alguna manera se va a terminar. Pero también, de alguna manera, y en esto que digo que cuestiona el capitalismo, esta ley en realidad cuestiona la distribución del dinero. Porque la mayoría de las personas trans viven en situación de pobreza, porque no accede al trabajo, porque no puede culminar sus estudios, porque si no puede culminar sus estudios, no puede acceder a un trabajo bien pagado, porque todos sabemos y es clarísimo que en el caso específico de las mujeres trans, su destino es el trabajo sexual, y no porque lo elijan, sino porque no hay un acceso, y justamente esta mesa también abarca este tema de la inclusión laboral. Y yo creo que acá, y lo dejo planteado como para debatir, yo creo que el movimiento sindical tiene una gran importancia. A ver, la ley, por ejemplo, plantea que el 1% para los llamados del Estado. Pero, compañeras y compañeros, si nosotros cargamos al Estado con todo, bueno, después no nos quejemos que tenemos no sé cuántos miles de empleados públicos. Entonces, ¿por qué digo que el movimiento sindical tiene acá una línea para trabajar? Y que recuerdo que hace como 4 o 5 años, con una compañera que estaba en el departamento de equidad y género del PIT-CNT, lo habíamos planteado. Bueno, empecemos a conversar, a ver si en esas mesas de negociaciones no se puede plantear
alguna cláusula, alguna cuestión, ya que tengo acá el secretario general del PIT-CNT, aprovecho, donde desde el movimiento sindical también se pida una cuota para las personas trans. Donde si desde la central sindical sabemos que viene una empresa a instalarse en el Uruguay, que se van a abrir cupos, bueno, ¿por qué el movimiento sindical, desde el movimiento sindical, no se puede plantear el pedido de una cuota para personas trans? Y lo dejo planteado desde mi parte, acá, frente a todos ustedes, lo dejo planteado como una preocupación y como una cuestión a empezar a conversar. Y que estaría bueno que el movimiento sindical tomara esto, ¿verdad?, para que entre todos y todas podamos lograr esta inclusión laboral. Con la necesaria formación, obviamente, ¿verdad? Pero si existe esa posibilidad de la inserción laboral y si existe esa posibilidad de negociación, bueno, charlémosla. Yo estoy dispuesta y me ofrezco a hacerlo. Y les dejo planteado esto, que es una aspiración que habíamos conversado hace muchos años, pero quedó ahí. No sé, ¿tengo tiempo o está? Porque soy muy charlatana de formación profesional, perdón. Entonces decía que aquellas personas a la que esta ley, las personas objetivos de esta ley, en realidad son personas que estamos en las franjas más bajas de la distribución del dinero. Y como les decía, por no acceder al trabajo, por lo tanto no accedemos a la vivienda. Entonces, hay que pensar un poco esto. Pero a su vez, esta ley también reivindica la posibilidad de ser. Y la posibilidad de ser y de gozar los derechos humanos como seres humanos que somos. Yo siempre digo, primero deberíamos, que eso es una deconstrucción que, a ver, yo también la tengo que hacer, ¿no? No es que yo esté superada, pero deberíamos empezar a ver a todos como personas primero. Y como tales, deberíamos tener el derecho de una vida plena y el derecho de la dignidad humana y del goce de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las personas trans, yo también planteo siempre que esta ley pone a las personas trans en otro lugar. Las personas trans, la comunidad trans está acostumbrada a ser objeto del derecho. Y esta ley, en realidad, pone a las personas trans como sujeto del derecho. Que también es una construcción que vamos a tener que trabajar. Yo decía recién, bueno, hay que cambiar lo cultural. Bueno, también dentro de la comunidad trans hay que cambiar lo cultural. Porque tanta historia de discriminación, tanta historia de violencia, tanta historia de vivir al margen. Y dentro de la comunidad trans hay una cuestión que yo llamo como la historia, la cultura trans, esa cultura que se traspasa a nivel oralmente, donde de alguna manera las personas trans terminan naturalizando el vivir al margen, terminan naturalizando la discriminación, terminan naturalizando ir al médico y que el médico no te quiera tocar porque sos trans, terminan naturalizando las violencias. Entonces también hay que hacer una construcción dentro de la comunidad trans, que es una lucha que va a venir después
de la votación, o que la vamos haciendo en paralelo con la votación de esta ley, ¿verdad? Pero también ahí hay que deconstruir cosas para que las personas trans se puedan sentir como sujetos de derecho. Una de las cosas más... Yo hablaba recién con unas compañeras allí y les decía, bueno, a mí me encanta vivir este momento histórico y en el Uruguay, porque en realidad estamos viviendo un cambio, estamos entre dos paradigmas, ¿no? Y estamos viviendo un cambio de paradigma y somos testigos de ese cambio de paradigma. Yo creo que una de las revoluciones más grandes, por lo menos del siglo XXI, es la lucha y el reconocimiento de los derechos, ¿no? Y esta ley reconoce los derechos de personas que no están dentro de lo esperado, que rompen con eso de lo esperado y que de alguna manera se dignifican. Personas que, digo, cuando hablo así me acuerdo de una cantidad de compañeras que no se sienten dignas o que aún hoy sienten vergüenza de ser. Y esta ley dignifica a esa persona, ¿no? Voy cerrando. Bueno, muy bien. Pero bueno, como para cerrar, primero, algunas cosas a resaltar. La ley habla, para mí, la ley habla de un Estado responsable, primero que nada. En el caso de lograr la aprobación de esta ley, habla de un Estado responsable, un Estado que se hace cargo de la salud de sus ciudadanos y ciudadanos. Segundo punto que a mí me gusta resaltar mucho, un Estado que cree en su ciudadanía. El artículo 5 que desjudicializa, me cuesta esa palabra, perdón, el cambio de sexo registral, en realidad lo deja como un acto administrativo y ahí hay un Estado que me cree porque yo voy a decirle yo soy Colette y no un Estado que me obliga a pasar por un juez para que el juez me diga si yo puedo ser Colette. Allí hay un Estado que no cree en mi palabra, acá hay un Estado que cree en mi palabra. Y por otro lado, también hay un Estado y una sociedad que reconoce su error. Y eso se ve en el artículo 7 con la prestación económica a las personas perseguidas por su identidad de género.